Hola a todos, bienvenidos al Rincón de Iván. Yo soy Iván y el día de hoy les traigo el primer análisis titulado La concepción teleológica de la historia en Hora de Aventura. Vamos a seguir un cronogramita muy simple, muy sencillo, empezando por definir qué es lo teleológico. Posteriormente remitiré algunos fragmentos o explicaciones de capítulos de Hora de Aventura para explicar el porqué de dicha hipótesis, de dicho argumento, porque digo que hay una concepción teleológica de la historia en esta caricatura, y con eso pues llegaríamos a una especie de conclusión. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la definición del teleologicismo. Para eso remitimos al diccionario filosófico marxista en la página filosofía.org de la Fundación Gustavo Bueno. Y la definición de teleología dicta así. Voy a leerlo y estaré colocándoles por aquí el fragmento de la definición. La teleología es una doctrina idealista según la cual todo en la naturaleza existe para un determinado fin. Algunos partidarios de esta teoría consideran que todo el mundo fue creado por Dios de tal manera que cada cosa sirva de medio para otra. Engels, marxismo, ridiculizó la concepción de los teleólogos para quienes los gatos fueron creados para devorar a los ratones y los ratones para ser devorados por los gatos, y toda la naturaleza para demostrar la sabiduría del creador. Otros defensores de la teleología, Aristóteles o Hegel, afirmaban que la base de la estructura de los organismos reside en un fin interno que predetermina el rumbo del desarrollo de los vegetales y de los animales, y que este fin fue dado por Dios, vertido en la idea, etc. El materialismo dialéctico, marxista, enseña que solo la actividad del hombre se caracteriza por tender a un fin, actividad que por otra parte está determinada por las condiciones objetivas de su existencia y ante todo por las condiciones materiales de la vida de la sociedad. Vamos, un poco larga, pero creo que es necesaria la definición para que se entienda un poco más a cabalidad lo que aquí se pretende plantear. Ahora bien, empezando por la concepción teleológica de la historia en el marxismo. Muchas veces al marxismo se le atribuye que posee una concepción teleológica de la historia, es decir, como si la historia en sí misma poseyera un fin. Esto pues no es cierto realmente. Bueno, ¿y por qué no es cierto, Iván? Bueno, no es que el marxismo conciba al comunismo como el fin de la historia, al cual inevitablemente haya que llegar. Y para esto remitiré a la ideología alemana de Marx y leeré un pequeño fragmento de la concepción del comunismo en Marx. Dice Marx: para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, ni un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Con esto Marx nos está diciendo que efectivamente el comunismo no es el fin de la historia ni mucho menos, sino más bien es un estadio posterior al capitalismo que, por contradicciones internas o lo que sea, eso ya luego lo platicaremos, caería, ¿no? Entonces, bueno, esto lo reforzaría posteriormente Lukács. Lukács, en su libro Ontología del Ser Social, diría que el marxismo efectivamente no tiene una concepción teleológica de la historia. Lukács, ¿qué diría? Pues Lukács diría que las conductas de los individuos sí que pueden ser teleológicas y que la historia es causal. ¿Causal de qué? Pues la historia, y esto a muy grandes rasgos, pues la historia sería causalidad de la sumatoria de acciones teleológicas de los individuos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los individuos establecerían fines en sus acciones y un poco la sumatoria de estos fines construiría a la historia. Sustancialmente esta es la idea. Con esto un poco intentaría reconocer que el marxismo no tiene una concepción teleológica de la historia, a muy grandes rasgos. Bueno, Iván, ¿y eso qué tiene que ver con Hora de Aventura?
pues que yo identifico que Hora de Aventura sí que tiene una concepción teleológica de la historia. En donde, pues bueno, estaré colocándoles por aquí algunos fragmentos de capítulos. Pero por ejemplo, en el penúltimo episodio de la miniserie Estacas, de la 7ª temporada, cuando Marceline está peleando con el Rey Vampiro le pregunta algo. Y es lo siguiente. ¿Qué es la única cosa que has notado sobre el mundo desde que me venciste todos estos cientos de años atrás? Todo se repite una y otra vez. Nadie aprende nada, porque nadie vive lo suficiente para ver el patrón. Bueno, pero Marceline ha vivido lo suficiente. Esta tendencia a la repetición en Hora de Aventura es muy notoria. Por ejemplo, en el episodio Limoncito parte 2, cuando Limoncito regresa de su viaje por el mundo y se cansa de ser libre, pues se puede ver que todo está destruido. En el episodio Mill Grables, cuando este personaje, Hubert, creo, cae en la tierra, se puede ver que la tierra está destruida. Vamos, que hay muchos episodios en Hora de Aventura que nos pueden mostrar tanto el pasado, que realmente el pasado se caracterizó por la famosa guerra de los champiñones, y por eso el presente es así, como una especie de seres mutantes por la radiación y cosas por el estilo. Pero también hay episodios de Hora de Aventura que nos muestran el futuro. Y el futuro no es nada más que la perfecta representación del pasado. No sé si me doy a entender con esto. Es decir, constantemente en la caricatura hablan de la segunda venida de Golp o la segunda era del terror. Y con esto nos están dando a entender que realmente la historia sí que posee un fin catastrófico. Pero un fin que no se va construyendo, sino que más bien ya existiría en sí mismo. Ahí es donde está lo teleológico en la concepción de la historia de Hora de Aventura. Que el fin no es algo que se construye, que la historia no es algo que se construye, sino que la historia ya posee un fin en sí mismo. Vamos, no podríamos negar el hecho de que por dialéctica de clases o dialéctica de estados o de imperios, si haya ciertas tendencias dentro de las sociedades a los conflictos, tema que posteriormente se expondrá en otro video, por la guerra entre la dulce princesa, Limonagrio y su tío y todas las cosas por el estilo. Sin embargo, Hora de Aventura no nos está mostrando una especie de patrón en la historia por dialéctica de clases o dialéctica de estados, sino más bien un fin existente que todos conocen por alguna razón, donde Golp llegará a ser su desmadrito, ¿no? Una concepción casi rozando en lo religioso, como si se esperara que Dios llegara nuevamente a la Tierra, pues así se espera que Golp aparezca nuevamente. Un poco esa es la idea general de lo que aquí estoy presentando. Vamos, que es una exposición bastante corta, es un análisis bastante sencillo el que estoy realizando. No quisiera extenderme tanto porque posteriormente lo iré hilando con algunos otros análisis que pretendo realizar. Pero, pues, básicamente esa es la idea. La concepción teleológica de la historia en Hora de Aventura radicaría en que los personajes reconocen que la historia en sí misma posee un fin que muchos de los personajes ya conocen, y que justamente al reconocerlo toman determinadas posturas o realizan determinadas acciones para intentar erradicarlo o sobrellevarlo de una mejor manera, como por ejemplo el hombre mágico, cuando construye a Margus, su esposa, y la quiere colocar en el monte, no me acuerdo el monte Olimpo, no sé.
pues vamos, que con eso están reconociendo que efectivamente conocen el fin de la historia. Cuando en la montaña Matthew, él dice que existe ahí para prepararse para la segunda era del terror, pues es que están reconociendo que la historia posee un fin. Y pues se preparan para esta situación, ¿no? En términos generales, un poco ese es el análisis. Ya habré colocado algunas imágenes para ejemplificar lo que estoy diciendo. Y pues nada, yo creo que próximamente estaré realizando uno sobre la dialéctica de estados y dialéctica de imperios en Hora de Aventura. Que eso se puede ver con mayor claridad justamente entre los reinos, el reino del Limonagrio, el reino de la Dulce Princesa. Y cuando aparece el tío de la Dulce Princesa se convierte en una dialéctica de imperios que perfectamente podría ser entendible desde las alianzas existentes en la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, cabrón! Para la imposición de fines, planes y programas, ¿no? Entonces, aunque el Limonagrio y la Dulce Princesa son enemigos, se tienen que aliar para confrontar el régimen del... no me acuerdo cómo se llama, pero es el tío de la Dulce Princesa. Eso será para otro video y pues creo que por ahora es todo. No sé si haya quedado claro. Si no quedó claro, pues no hay mucho que hacer. Tal vez ya luego lo podré explicar mejor. Pero comentarios, sugerencias y cualquier cosilla, pues en la caja de comentarios. Y nos vemos en la siguiente.